Listo. Ahora sí. Ok. Vamos a empezar con la sesión de revisión del examen del primer parcial. Vamos a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla. Y listo. Ok. Ya dejé hecho previamente un documento donde podemos ver todos los temas con sus valores. Obviamente no tengo la rúbrica, pero ustedes ya tendrán la rúbrica en estos días y obviamente su puntuación, ¿no? Vamos a ver. Examen de primer parcial, como supieron, no se tomaron listas paralelas, no se tomaron en cuenta algunas cosas, pero vamos a trabajar con lo que se tomó. Primero, el tema 1 nos dice, antes que nada, ¿alguien tiene alguna duda de algún tema? Definición de funciones, alguna función de listas o de strings. Cualquier cosa puede prender el micrófono. Si no, en el transcurso de lo que vayamos viendo, pueden hacer la pregunta de qué hace esta parte y yo la responderé con mucho gusto, ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. Dice, tema 1. Define la función buscar palíndromos que recibe como primer parámetro un mensaje. La función debe retornar una lista con las palabras de 3 letras o más que sean palíndromos. Asuma que la frase no contiene signos de puntuación y que las palabras están en minúsculas. Para los que no sepan, está aquí la definición. Las palabras palíndromos son aquellas que se leen igual de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Por ejemplo, ahí tenemos dos palabras, Ana y Somos. Ok, entonces, primer paso, vamos viendo qué es lo que nos dice la pregunta. La pregunta me dice que cree una función. Ok, ya sé que tengo que crear una función con ese nombre y me dice que voy a tener que revisar, ¿no verdad? Porque aquí me dice que va a retornar una lista con palabras que sean palíndromas. Entonces, si yo tengo una frase, por ejemplo, voy a poner aquí frase, y tengo, hola, estoy haciendo el examen. Entonces, yo sé que esta frase, ¿no verdad? Primero que es el tipo de dato, es un string, ¿no verdad? Sin contar las comas, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Entonces, en estas 5 palabras, yo voy a tener que revisar cuáles son palíndromos. Y después de eso, retornar una lista, ¿no verdad? Una lista con las palabras que sean palíndromos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Primero, vamos a poner aquí tema 1. Y vamos a empezar. Defino mi función. ¿Cómo defino mi función? Def. Para los que no lo tengan muy claro, def es una palabra reservada de Python que le indica que va a definirse una nueva función. ¿Cómo se va a llamar mi función? Me lo dice el problema, ¿no es verdad? Buscar palíndromos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a recibir como parámetro? Mensaje. Como recomendación, no solamente para este examen que pasó, sino para las lecciones que vienen, los talleres y el examen final, en caso, ojalá podamos hacer alguna clase extra. Siempre, si les dan, por ejemplo, aquí buscar palíndromos y mensaje, traten de escribir la definición de la función de la misma manera. Aquí, buscar palíndromos y dentro, mensaje. ¿Por qué? Porque ellos toman en cuenta también que escribas o sea, que definas bien la palabra que vas a utilizar para la función y las palabras que vas a utilizar para los parámetros. Para los que no recuerdan, los parámetros son estos de aquí, mensaje, lista 1, por ejemplo, número 1, número 1, número 2, ya. Estos son los parámetros. Los parámetros son los datos que recibe la función que van dentro del paréntesis. ¿Ok? Entonces, como saben, cuando voy a trabajar al momento de definir una función, de trabajar con estructuras de control, con tanto iterativas como condicionales, voy a tener que utilizar esto que se llama indentación. Como pueden ver, hay un espacio aquí. Hay un espacio de una tabulación. ¿Qué pasa si yo aquí no defino mi función con los dos puntos? Se me va a crear esto. Entonces, y acá voy a tener lo que voy a escribir. Entonces, esto me va a generar error si yo pongo, por ejemplo, print A y le doy a correr el programa, esto me da un error. ¿Por qué? Porque aquí, como puedes ver, hay un error de definición. Entonces, al momento de yo poner los dos puntos, obviamente el programa por defecto ya me pone, ¿de verdad? Aquí ya no me va a dar nada porque no estoy llamando a la función, pero si yo la llamara, print, buscar palíndromos, palíndromos.
Ya me imprimiría. ¿Ya? Ok. Más o menos, vamos viendo una idea, ¿no? ¿Verdad? Primero, recuerden que la función tiene que utilizar el parámetro que nos está dando, mensaje. ¿Ok? Entonces va a recibir un mensaje. Esto ya sabemos que va a estar, obviamente, en mi programa principal, por acá abajo. Programa principal, vamos a ponerle. Y va a estar la frase, ¿no? ¿Verdad? Frase, igual, y algo escrito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que va a recibir mi función. Lista. Debe retornar una lista con las palabras que sean palíndromos. Entonces, si va a retornar una lista, yo tengo que crear una lista de palíndromos. Entonces, podemos ponerle el nombre que sea, papa, cebolla, tomate, pero de preferencia, y ustedes saben que una recomendación al momento de nombrar variables es tratar de poner nombres que se asemejan a lo que vamos a trabajar. En este caso, vamos a ponerle palíndromos. O L palíndromos, lista palíndromos, como sea. Palíndromos, ¿ok? Una lista vacía. ¿Por qué? Porque aquí dentro voy a agregar las palabras que sean palíndromos. Ahora, me sale esta línea amarilla. ¿Qué significa? Que la variable está siendo asignada, pero no está siendo usada. En español, significa que yo tengo mi variable, por ejemplo, a es igual a 1, ya tengo mi variable definida, pero dentro de la función no la estoy usando, o sea, está ahí, digamos, haciendo nada. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer esto? No se asusten, va a desaparecer cuando yo utilice la variable palíndromo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo pongo ya directamente retorno palíndromos, ya va a desaparecer porque ya estoy usando la función dentro. Ya estoy usando la variable dentro de la función. Ok, ya tengo mi lista. ¿Y cómo hago para recorrer este mensaje? Recuerden que el tipo de dato es un string. Entonces, para recorrer el string por palabra, primero voy a tener que separar las palabras. Entonces, ¿cómo las separo? Por ejemplo, puede ser palabras y mensaje. Recuerden que es el string, punto, split, y lo separo. Si yo no pongo nada dentro del split, Python interpreta por defecto, bueno, la función split interpreta por defecto que se va a separar por espacio, pero les recomiendo ponerlo por si acaso. ¿Y esto qué me va a generar? Si yo imprimo o retorno esto, me va a dar una lista, ¿de verdad? Con el mensaje separado por palabra. Es decir, cada elemento va a ser una palabra, obviamente que esté separada por espacios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, listo, ya tengo mis palabras separadas por elementos en una lista. ¿Y qué hago para sacar qué palabras son palíndromos o no? Empiezo a recorrer. ¿Cómo recorro? Se puede recorrer, en este caso, ustedes saben, con estructuras de control iterativas, podemos usar while o for. Mi recomendación, cuando van a recorrer elementos de una lista, usemos for. ¿Y qué recorremos? Elementos. Por elemento o por palabra, en este caso, lo que yo ponga aquí, por palabra in, lo que yo ponga aquí, esta variable va a ser que el elemento que está dentro de esta lista. Por ejemplo, en esta lista, digamos, 1, 2, 3. Palabra va a ser primero 1, en la siguiente iteración va a ser el 2 y en la siguiente 3. Entonces, esto es muy importante que dentro pongan variables, al menos aquí, variables que se van a asemejar a lo que van a trabajar. Siempre. Entonces, por palabra, in, ¿dónde? En palabras. ¿Por qué? Porque voy a buscar el elemento en la lista que tengo, ¿no es verdad? Entonces, vamos a poner por, sí, palabra. Y L palabras, ¿sí? Para diferenciarlo un poquito. Ok, 2 puntos, recuerden, después de estos 2 puntos, se va a generar otra indentación, si pueden ver. Listo. Entonces, recorro. Digamos que en esta lista voy a tener, por ejemplo, hola, mundo. Y vamos a agregarle un palíndromo, ¿ya? Somos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? En la primera iteración, mi primer elemento, palabra, se va a volver hola. Entonces, yo tengo que ver si esto es un palíndromo. ¿Cómo yo sé si es un palíndromo? Si hola se lee igual de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Hola se lee igual de derecha a izquierda que izquierda a derecha. No, entonces no va a ser un palíndromo y no se va a agregar. Ok, ¿cómo hacemos esto? Condición. If palabra, ¿verdad? Si el elemento, en este caso hola, es igual a qué? Al mismo elemento, pero en reversa, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacíamos el elemento en reversa? Así. Yo le pongo espacios para que se vea más bonito. Entonces, la forma de hacer un elemento en reversa es esta. Vamos a comentar todo esto para verlo mejor. Por ejemplo,
variable, vamos a ponerle variable, igual a hola. Si yo lo quiero en reversa, var2 va a ser igual a variable menos 1. Listo. Si yo imprimo la variable 2, var2, print var2, var2. Esto me va a dar hola, pero al revés. Vean un segundo que corre el programa. Ahí está. Listo. Si se dan cuenta, la palabra está al revés, ¿no? ¿Verdad? La letra que estaba al inicio, ahora está al final. La siguiente, la segunda letra, está penúltima. Y así, ¿no? ¿Verdad? Con todas las palabras. ¿Por qué yo hice esto? Primero, recuerden que para esto se llama slicing o indexación, ¿verdad? Indexación es cuando quiero tomar un elemento, slicing cuando voy a tomar una subcadena. Entonces, en el primer parámetro, es decir, aquí, antes de los dos puntos, va a recibir el inicio, ¿no? ¿Verdad? Va a recibir el inicio de donde yo voy a trabajar. Inicio. Y acá, el final. ¿De dónde a dónde yo voy a tomar? Si yo no especifico, como aquí, no especifico en los dos puntos, significa que va a tomar desde el inicio hasta el final. O sea, desde el primer elemento, el primer carácter hasta el último carácter. Y el último parámetro, acá, significan, en inglés, estará como steps o, en español, pasos. ¿Cuántos pasos yo me voy a saltar? En español, o en otras palabras, ¿cuántos caracteres yo me voy a saltar? Si yo pongo aquí 1, imprimo esto, vamos a comentar esto. Ahí, comentar esto. Si yo imprimo y pongo 1, me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no me estoy saltando nada. Es decir, este de la H pasa al siguiente carácter, que es la O, al siguiente carácter, que es la O, luego al siguiente carácter, que es la L, y así. Entonces, si yo pongo 2, entonces se va a saltar, ¿no? Ahora, de aquí va a saltar 1, 2 y va a tener la L. Entonces, si yo lo pongo en negativo, esto ustedes ya lo deberían saber, me va a dar el carácter al revés. Entonces, listo. Vamos terminando, dejando de comentar esto. Listo. Vamos a quitar esto. Entonces, ¿qué me dice? Volviendo a la pregunta. Si yo tengo que la palabra es igual leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, ¿qué voy a hacer? Esa palabra la voy a agregar a mi lista de palíndromos, ¿no es verdad? ¿Cómo se agrega? La función append. Append me dice lo siguiente. En esta lista, palíndromos, agrégame esta nota. Ese es el español de la función append. En esta lista, punto, agrégame esta nota. No puedo poner acá fuera la variable y acá dentro la lista. Porque, si, por ejemplo, si yo tengo una variable, hola, y esto es una lista vacía, bueno, un dato, por ejemplo, hola. Si yo pongo acá hola y acá la lista, entonces aquí obviamente se va a producir un error, ¿verdad? O si tengo aquí una lista, si yo tengo aquí una lista, se va a agregar esta lista dentro de esta lista. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es agregar el elemento que estoy recorriendo a la lista de palíndromos, si es que obviamente cumple la condición. Entonces, listo, si cumple, está bien. Entonces, ¿qué retornamos? Retornamos la lista de palíndromos. Palíndromos. Listo. Entonces, si probamos nuestro código, ¿no es verdad? ¿Sí? Vamos a llamar a la función buscar palíndromos. ¿Y qué voy a poner dentro? Voy a poner mi mensaje. Puedo definirlo afuera, ¿no es verdad? Frase, por ejemplo. O puedo escribirlo aquí adentro también, ¿no es verdad? Vamos a poner frase. Listo. Puedo escribir directamente el string aquí adentro, o puedo escribir una variable, o sea, darle un dato a una variable que se vuelva en la frase, un string, ¿no es verdad? Hola, esta es la revisión del examen. Y obviamente aquí dentro va a estar ese string, ¿verdad? Si yo imprimo esto, me va a dar una lista vacía. ¿Por qué? Porque no tiene palabras que sean palíndromas. Si yo le pongo palíndromos son somos, Ala y Ana, esto me va a retornar
los elementos. Bueno, en este caso, como vemos, tenemos un problema. Tenemos la I, la retorna porque se lee de igual izquierda-derecha que derecha-izquierda. ¿Cómo yo soluciono esto? Veo que en mi pregunta me dice de 3 letras o más. Entonces, en mi condición para agregar, ¿qué tengo que añadir? Tengo que añadir I. ¿Qué tengo que añadir? Si tiene que tener 3 letras o más, quiere decir que la longitud de mi palabra tiene que ser menor, no, mayor o igual a 3, ¿verdad? Entonces, len, de palabra, tiene que ser mayor o igual a 3. Listo. Entonces, si lo vuelvo a correr el programa, ya no me pone la I, ¿verdad? Si pongo no sé, no me los va a agregar. ¿Por qué? Porque tiene que ser un carácter mayor, o sea, tiene que ser una palabra con 3 caracteres o más. En este caso, ala tiene 3, A-L-A, somos tiene 5, S-O-M-O-S, y los va agregando, ¿no? ¿Verdad? Listo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no hayan entendido? ¿El retorno porque está más afuera del for, del if? Me confirman, muchachos. Si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. ¿Está ahí todo entendido? El chat. Acá está el chat. Todo bien, todo ok. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a dejar esto así. No lo vamos a llamar a la función. Ya sabemos que ya corre el programa. Y recuerden que en el examen no me dicen que llame a la función, ¿no? ¿Verdad? Me están diciendo solamente la función hace esto y retorna esto. Punto. No me están diciendo que la llame. Entonces, yo hasta aquí dejo el programa. Lo de antes era solamente para validar, obviamente, que esté bien hecho, ¿no? ¿Verdad? Ok, vamos al tema 2. Tema 2. Me dice, por 15 puntos, implemente un programa que haga lo siguiente. Como vemos, en la orden en ningún momento nos dice o vemos que hay que definir una función, así que no vamos a trabajar con funciones. Vamos a ver, mi programa tiene que hacer lo siguiente. Primero, pedir una palabra al usuario. Todos sabemos cómo se pide una palabra, obviamente con input, ¿la verdad? Ponerle palabra, igual, input, ingrese una palabra. Listo. Ahora, yo tengo una consulta para ustedes. Por ejemplo, en el repli, yo tengo palabra aquí y palabra acá. ¿Qué creen que pase? ¿Creen que sea diferente? ¿Creen que esté bien usar esta variable aquí afuera? ¿Se sobreescribirá? Consulta. A ver, los leo. Ya sé que... Sí, sí, la primera era... Si le sabías al reverso, ya tenías el AP en al menos 15 puntos. Los leo, muchachos. ¿Qué pasa? Tenemos una palabra aquí y tenemos palabra acá. ¿Qué pasa en este caso? ¿Se sobreescribe la variable? Sí, no. Ustedes ya deberían saber eso. Si no, con mucho gusto hacemos la retroalimentación. Bueno, entonces veo que no se ha dicho nada, así que vamos viendo una vez última vez. Listo. Son independientes. Perfecto. Gracias. Ok. Como ven, si yo pongo una variable aquí, la que sea, dentro de esta función, eso se le llama variable local. Ustedes ya deberían saber eso. Tenemos variables locales y globales. Dentro de una función, las variables que yo defina, obviamente que no se vayan a retornar, eh, o bueno, incluso lo que se va a retornar, ¿no? ¿Verdad? Porque adentro cuando vamos fuera, cuando ya vamos a llamar la función, esta variable se va a llamar como yo llame mi variable, ¿no? ¿Verdad? Hola, y llamo a la función, buscar palíndromo. Entonces, aquí ya no se va a llamar palíndromo, se va a llamar hola, ¿no? ¿Verdad? Mi lista. Entonces, listo. Eso se llaman variables locales, las que están dentro de algo, por ejemplo, dentro de la función, dentro del for, ¿no? ¿Verdad? De una estructura de control, de un while, de un if. Entonces, y están las variables globales que se utilizan en todo el programa principal. Aquí, como me dice que implementa un programa principal, entonces aquí las variables que yo utilice van a ser globales. Entonces ya tengo mi palabra, regresando a la pregunta. Entonces ya tenemos ahí un puntito de la rúbrica, que es pedir una palabra al usuario. Entonces, si yo corro esto, ahí me va a pedir una palabra, ¿no? ¿Verdad? Hola, por ejemplo. Y ya, listo.
Siguiente punto, pido una frase del usuario. Vamos a poner frase, igual, obviamente, otra vez, input, ingresa una frase. Ahora, como en el ejemplo del examen estaba todo este palabrerío, yo recomiendo ponerlo por si acaso, no es necesario porque a la final esto no es que sume así muchos puntos, ¿no verdad? Porque no es una impresión personalizada, pero pongámoslo, ¿no? Vamos a ponerle aquí esto y vamos a ingresar este de aquí. Y vamos a cambiar esto porque me lo va a tomar como variable y listo. Entonces, si yo imprimo esto, ingrese una palabra, hola, y ya va a tener ingreso final para tener. Listo. Entonces, ahí está mi frase. Ya tenemos los 2 puntos de 5. El siguiente me dice, mientras el usuario no ingrese final, el usuario debe seguir ingresando frases. Es decir, aquí dentro de mi frase, ¿no verdad? Esto tiene que seguir pidiendo y seguir pidiendo mientras yo no ingrese final. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Obviamente, creamos un while, ¿no verdad? ¿Por qué? Porque while, como yo no sé la cantidad de veces que voy a pedirle, trabajamos con while. Si yo supiera la cantidad de veces que tengo que pedirle, trabajamos con for. Entonces, mientras frase, ¿qué no tiene que ser frase? Aquí me dice que mientras el usuario no ingrese final, ¿no verdad? Sería mientras frase, diferente, ¿no verdad? ¿Diferente de qué? De final. Y voy a seguir pidiendo, ¿no verdad? Frase. Ahora, para yo evitarme escribir todo esto, ¿no verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Directamente acá, ingreso el input y acá hago un carácter vacío. Para ir más lento, recuerden que el while tiene que validar que esto sea falso. Para yo ingresar a mi condición while, esto tiene que ser falso, ¿no verdad? O sea, bueno, en este caso tiene que ser verdadero, pero me refiero a que frase no tiene que ser igual. Tiene que ser diferente, ¿no verdad? Eso es lo que yo le decía a las personas que les he dado, digamos, pequeñas clases, es que en while la condición que yo voy a poner es que algo no se cumple, ¿no verdad? Entonces, ok, acá pongo esto y es un carácter vacío. ¿El carácter vacío es diferente de final? Sí, ingresa. Entonces, empieza, ¿no verdad? Entonces, si yo hago esto, me va a generar. ¿Sí ven? Y si yo pongo final, miren, me volvió a pedir. ¿Por qué? Porque aquí estoy validando que final esté escrito con F mayúscula al inicio, como me lo pedía en el examen. Entonces, ¿cómo yo valido que ese final? Porque aquí teníamos que hacer, o sea, no teníamos que hacer distinción de mayúsculas y minúsculas, ¿no verdad? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Capitalize. Capitalize. ¿Por qué? Porque capitalize me vuelve el primer carácter mayúscula y los demás en minúscula. Sean que tengan espacio, o sea, si hay más palabras dentro del string, me los va a volver todos minúsculos. Solo el primer carácter del string me lo va a volver mayúsculo. Entonces, listo. Si yo vuelvo a pedir y pongo final, me va a terminar el programa. ¿Por qué? Porque aquí esta F se vuelve mayúscula. Listo. Entonces, ya tenemos lo siguiente. Tenemos 3 puntos ahí. Nos dice el cuarto, elimine las comas y los puntos de cada frase. Aquí, ojo, porque si yo en mi frase, de verdad, ingreso, hola, voy a ponerle tal, coma, tal, punto, y sigo, esto va a quedar grabado en el string, ¿no verdad? Entonces, aquí me dice que tengo que limpiar la frase y luego trabajar con ella en el siguiente punto, me lo va a pedir. Entonces, ¿cómo yo limpio la frase? Yo puedo hacer lo siguiente. Frase, sobreescribir la variable, sería frase, punto, replace, y reemplazo, ¿qué cosa? Las comas. Recuerden que replace recibe 2 argumentos, lo que va a eliminar y por lo que se va a reemplazar. Y directamente le puedo poner aquí también, replace, punto. Si no, si yo no quiero hacer esto y me da miedo lo que vaya a resultar, puedo hacer lo siguiente, ¿de verdad? Si no quiero reescribir, por ejemplo, tampoco la variable, a ponerle corrección 1, por ejemplo, corrección 1, y le va a quitar primero las comas. Luego, frase corregida, pongámosle, frase corregida. ¿Qué voy a corregir? Corrección 1, porque si yo corrijo la frase, aquí yo pongo frase, punto replace, me va a reemplazar, por ejemplo, los puntos de esta frase, pero esta frase tiene comas también. Entonces yo tengo que tomar la corrección 1, la que ya no tiene comas, para quitarle los puntos. Esto en caso de que yo quiera hacer esto. ¿Es un poquito más demorado? Sí,
preferible meter aquí mismo los dos replays, pero en caso de que tengan su duda, pueden hacerlo separado. Entonces ya tengo mi frase, ¿no? ¿Verdad? A la frase que yo había mostrado acá, ya le va a quitar las comas y le va a quitar los puntos. Dice, entonces listo, ya tenemos otro punto. Dice el punto 5, muestre por pantalla la cantidad de veces que se repite la palabra ingresada en las frases. Debe validar los casos pertinentes donde las palabras son similares. Hola y hola. Como ven en este caso, así no hace distinción de mayúsculas y minúsculas. Es decir, no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Y aquí está el ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, en este caso, tenemos la palabra hola. Aquí tenemos un hola. Acá tenemos un hola. Y el usuario ingresó final. Entonces terminó. Entonces, hay que hacer una impresión personalizada de esta frase. La palabra hola se repite 2 veces en las frases ingresadas. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Primero, hacemos lo mismo que el anterior, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos nuestra lista de palabras, en este caso, ¿no? ¿Verdad? Porque, bueno, ya tenemos nuestra frase. ¿Qué tenemos que hacer con la frase? Volverlo una lista con cada palabra. Como ya solamente va a estar separada por espacios, ¿no? ¿Verdad? Suponiendo que no ingresó punto y coma el usuario. Entonces, como ya tenemos separado por espacios, le ponemos L frases, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, para no poner L palabras. L frase sería frase corregida, ¿no? ¿Verdad? Porque ya aquí ya está limpiecita. Punto split y lo mismo de antes, separado por espacio. Entonces ya tenemos nuestra frase, o sea, nuestra lista con todas las palabras de la frase. Obviamente tendré que recorrer y voy a tener que ver cuántas veces se repite esa palabra entre todas las frases. Entonces, ¿qué hago yo? Afuera de mi while tengo que generar un contador. Le puedo poner lo que sea, total, le puedo poner tomate, puedo poner papa, lo que sea. Pero como voy a trabajar con variables referentes a lo que voy a usar, voy a ponerle cont de contador. Entonces, inicio en cero, obviamente porque no sé cuántas veces va a poner, ¿no? ¿Verdad? Entonces, inicio en cero. Entonces, ¿cómo valido yo aquí? Tengo que validar que cada palabra no sea igual, o sea, en cada palabra, perdón, que sea igual a hola, le sume 1 al contador, ¿no? ¿Verdad? Si aquí, por ejemplo, yo ingreso mi palabra, en este caso, ingreso hola, y acá en mi frase yo le pongo hola mundo, ¿no? ¿Verdad? Aquí en mi primera frase ya hay un hola, entonces acá el contador se va a volver 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si yo vuelvo a ingresar otra frase, te saludo, hola, y pongo con mayúscula, ¿no? ¿Verdad? Acá el contador de 1 que estaba va a pasar a 2 porque tengo otro hola, aunque esté en mayúscula. Recuerden que no se hace distinción de las mayúsculas y minúsculas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ok. ¿Cómo se hace eso? Como ya tengo mi contador, tengo que validar que en cada frase, ¿no? ¿Verdad? O sea, en este caso, mi primera frase ingresada, ¿no? ¿Verdad? Recorro las palabras y veo si hay alguna que sea igual a la palabra que se ingresó al inicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puedo ponerle palabra y le voy a poner pal de palabra. ¿En dónde? En la lista de frases. En la lista de frases. Entonces, si aquí, por ejemplo, aquí ya empiezo a recorrer. Palabra que se vuelve en mi primera iteración, en la primera frase se vuelve hola. En la segunda se va a volver mundo. Y terminó. Sigo con la siguiente frase. La primera palabra va a ser te, la segunda saludo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago en este for? Yo tengo que validar si palabra es igual, o sea, si el elemento pal es igual a la palabra ingresada, ¿qué hago yo? Agrego, bueno, sí, sumo 1 al contador. ¿Cómo le puedo poner? Le puedo poner con igual con más 1 o mi forma preferida, más igual 1. Entonces, ok, ¿qué me va a hacer esto? En la primera frase, hola, si es igual a hola, le suma 1. La siguiente no, entonces no le suma nada. T no es igual, no le suma. Saludo no es igual, no le suma. D tampoco, no le suma. Y hola, sí, pero aquí tengo un hola mayúscula. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo directamente acá. Acá le hago la validación. Aquí. Lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer acá, le puedo poner el lower. Yo prefiero ponerle en la condición para directamente trabajar ahí. Si este es igual a esto, le metes el más 1. Y listo. ¿Qué tengo que retornar? Nada, porque no es una función. Entonces, ¿qué dice? Muestre por pantalla la cantidad de veces que se repite la palabra ingresada. Entonces, tengo que imprimir el contador, ¿no? ¿Verdad? Pero como me pide una impresión personalizada, a ver, ahora sí.
como me pide una impresión personalizada, voy a tener que hacer un print personalizado. Ustedes ya saben, tenemos F para hacer acá dentro mi variable, ¿no verdad? Cont. O tenemos la forma con el format, punto format creo que era. Y recibe los argumentos, ¿no verdad? Cont. Yo personalmente, por tiempo y por que se ve más elegante, bueno, y para trabajar todo de una sola, es F y al lado el string. Y aquí dentro le meto en llaves todo lo que voy a imprimir. En este caso me pide la palabra, es que imprima esto, la palabra hola se repite, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces le pongo la palabra, ¿qué palabra? La que ingresó el usuario, la que sea, tomate, cebolla, papa, se repite. Ah, mire que va en comillas simples, le pongo aquí la comilla, vamos a ponerla acá, cortar esto, ahí sí. Se repite, ¿cuántas veces? Las que me contó el contador. Veces en las frases ingresadas. Y listo. Si yo corro el programa, ingreso mi palabra, pongo mundo, pongo hola mundo. Por ejemplo, ya no voy a trabajar con hola, voy a trabajar con mundo. Aquí yo sé que ya se me va a ingresar uno. Le pongo el mundo, está acabando conmigo, por ejemplo. Ya sé que voy a tener dos en mi contador, ¿no? ¿Verdad? Porque van contando dos palabras. Pongo el fin del mundo se acerca, cerca. Pongo hola, te saludo desde mi mundo, a un extraterrestre, por ejemplo, y el punto. Y voy a terminar ahí. Me dice, la palabra mundo se repite 4 veces en la frase ingresada. Vamos revisando. En la primera frase, ¿cuántas veces se repite? Una. En la segunda, dos. O sea, ya tenemos dos. Se repite solo una vez. Una más una, dos. En la siguiente se repite una sola, tres. Y en la siguiente también, la última, se repite una sola, cuatro. Entonces, como podemos ver, de hecho, si yo le ingreso mundo con mayúscula, también la va a contar. Bueno, aquí vamos a tener un error. Ahí sí. Mundo. Le pongo acá mundo y final. Me la va a contar. ¿Por qué? Porque no voy a hacer distinción de mayúsculas y minúsculas. Entonces, esto sería mi pregunta 2. Más o menos sencillo. Si saben, impresión personalizada. De hecho, esto pueden imprimir directamente contador y ya. Por ejemplo, si no quieren hacer el format, si no saben hacer format, hubiesen puesto veces que se repitió la palabra. Y acá, obviamente, acá le hacen una coma y le ponen el contador, ¿no verdad? Y también les va a funcionar. Mundo final. Y ya, listo. Eso sería todo. Si no saben hacer impresión personalizada, tienen el string, coma y lo que va a imprimir. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Que tengan dudas? ¿Lo hicieron diferente? ¿Lo hicieron igual? ¿Le metieron el replace en el mismo, en la misma variable? ¿La sobreescribieron? ¿Qué tal? Hice un true y almacenaba los datos y ponía el contador. Hiciste un true. O sea, para eso tenías que haber hecho una validación aquí. Validación, por ejemplo. Validación, frase diferente de final. Y acá tenías que haber puesto while validación y validación. Sí, while validación. Esto te va a dar true, ¿no verdad? Entonces, y se va a seguir haciendo, ¿no verdad? Eso es lo que tengo entendido que lo hice así. Sí, sí lo hice. Ajá. Tienes que crear una validación y hacer esto. Yo personalmente no lo hago, pero se puede, es válido. Si tu profesor te dice que eso es válido, es válido. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pasamos al siguiente tema. Me confirmo, muchacho. Hasta ahí. Va bien. Si lo hicieron similar o por lo menos saben que les da, ya tenemos 30 puntos al bolsillo, directos para el promedio. Entonces, listo. Entonces, seguimos con el tema 3. Cachate, esa es ñaña. Me sirve para el 60 en el teórico.
A esa es. Ya tenemos 30, si sacaste 30 en lo demás. Bueno, recuerda que esto lo tienes que sacar lo que vale, ¿no? El porcentaje creo que es 0, o sea, 50%, entonces por 0,5, entonces sería 30 por 0,5. Hay que ver, hay que ver. Siguiente tema nos dice 25 puntos. Aquí ya tenemos, mira, 30, con este tenemos 55, ya casi los 60. Si tenían hasta aquí, ya tienen casi el 60. Entonces, pasamos, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacerle más espacio para distinguir. Pasamos. No hay dudas. Ahora estamos bien de tiempo. Hasta ahorita se nos ha ido más o menos 40 minutos. Justamente más o menos el tiempo que te debería tomar si es que no dominas muy bien el tema. Siguiente pregunta, entonces, nos dice, tema 3, defina la función, ya sabemos que hay que definir una función. Siglas, obviamente recibe dos parámetros, frase y palabras comunes. Frase dice que es una cadena y palabras comunes es una lista con elementos que contienen strings, que son palabras, que se repiten en la cadena, en este caso. Entonces, si yo tengo mi cadena, la verdad que es igual a estoy por ver si tengo 60 en el examen, mi lista, ¿no verdad? Mi lista de palabras repetidas, o sea, de palabras comunes, va a ser, por ejemplo, estoy, por decir un ejemplo, sí, él, etcétera, ¿verdad? Normalmente lo que te decía ahí era que tenías palabras comunes con él, de, o sea, pronombres, conectores, cosas así, ¿no verdad? Para, digamos, eliminarlos de eso. Entonces, recibes esto, te dice que asumas que tu cadena tiene todo en minúscula y que están separadas por espacio. Es decir, mi cadena no tiene aquí una coma, no tiene un punto y acá no tiene una mayúscula, por ejemplo. Está todo en minúscula. Entonces, hasta ahí estamos Gucci, no tenemos que hacer nada de reemplazar, nada. Estamos bien. Y nos dice, obviamente, que la lista también, ¿no verdad? La lista también tiene todo en minúscula. Entonces, dice la lista contiene cadenas. La función debe retornar una cadena con las iniciales de cada palabra que no sea común en la lista. Y nos da, aquí yo puse un ejemplo cualquiera, el espacio entre dos puntos se calcula dividiendo el diferencial de y con el diferencial de x. Entonces, debería ser la distancia, pero bueno, ustedes ya saben eso, es como la pendiente. Entonces, es una frase cualquiera, yo aquí le puedo haber puesto, de hecho, vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a ponerlo está aquí. Vamos a ponerle para todo y, para todo epsilon, vamos a ponerle mayor, mayor a cero, existe un delta mayor a cero. Por ejemplo, ¿ya? Ya tenemos una frase. Y acá obviamente esto va a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a cambiar las palabras del ejemplo. Aquí vamos a poner el, está bien, vamos a ponerle esta, vamos a cambiarle aquí a, aquí vamos a ponerle un. ¿Y qué más? Para, vamos a ponerlo, por ejemplo, para. ¿Ok? Entonces, mi función me va a retornar una cadena que contenga las iniciales de cada palabra que no sea común con la lista de palabras comunes, a excepción de la primera y la última. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo mi problema? Ok, me dice, revisa tu frase palabra por palabra y mira que la palabra no esté dentro de la lista de palabras comunes. Si no está, obviamente lo vas a tomar su inicial. Entonces, ¿qué hago? Voy a revisar palabra por palabra y ver que, por ejemplo, para no esté en la lista de palabras comunes. Aquí sí está. Pero ¿qué me dice el problema? A excepción de la primera y la última. Es decir, la primera palabra no la voy a tomar en cuenta y la última tampoco. Es decir, estas sí las voy a agregar. Voy a agregar tal como está. Es decir, esta inicial va porque va y esta inicial va porque va. Y hay que retornarle mayúsculas. Creo que eso no lo puse, pero hay que retornarle mayúsculas. Escribirlo de una vez. Iniciales en mayúscula. Si quieren un cursito de cómo hacer esto, les paso el enlace que el mismo Repli te explica y nos fuimos embalando. Entonces, nos dicen, ¿verdad? Defino mi función. Buscar, ¿cómo era? No, esta no es, palíndromos no es. Ah, siglas. Siglas. Y recibe frase y palabras comunes.
Como yo les dije, los parámetros pónganle exactamente igual como te lo dice el problema. Entonces, recibe esto, va a retornar una cadena. Entonces, yo voy a tener una cadena, por ejemplo, y aquí voy a ir agregando mis gestos, ¿verdad? Tales, todas las. ¿Cómo yo lo haría? Hay otra forma, hay varias formas de resolverlo. Yo lo que hago es lo siguiente. L siglas y creo una lista. En esta lista voy a agregar todas las iniciales, por ejemplo, A, o sea, obviamente mayúsculas, ¿no? A, voy a ponerle D, voy a ponerle la E. Y al final lo que hago es unirlas. ¿Cómo las uno? Por ejemplo, cadena, cat siglas. Y lo que hago es unirlas. ¿Cómo las uno? Función join. ¿Cómo funciona la función join? Valga la redundancia. Recibo un carácter al que le voy a agregar, o sea, cómo lo voy a añadir y le pongo, en este caso, como está carácter vacío, va a agregar todas, o sea, todas por igual. Entonces, y le pongo join, ¿qué voy a juntar? L siglas. Si yo retorno esto, ¿verdad? Y lo imprimo, me va a dar A, D, E juntas. Si le pongo un espacio, va a haber A, espacio, D, espacio, E. Entonces, así. ¿Cómo lo trabajo? Bueno, ya tenemos el ejemplo de cómo yo lo trabajé y le pongo acá. Lista vacía. Acá voy a agregar mis siglas, ¿no? ¿Verdad? La primera letra de cada palabra. Entonces, ¿qué hago? Como me dice que el primero y el último van porque van, ¿no? ¿Verdad? Como el dragado. El de Cintia. No, ¿de quién era? De Susana. Pero bueno, ya, no vamos a meter en política ahorita. Entonces, la primera va porque va. Le meto, entonces. ¿Qué hago? Saco la primera. Primero voy a tener que separar la frase, ¿no? ¿Verdad? Como en todos los otros problemas. Eran un poco lineales en ese aspecto. Separo, vamos a ponerle palabras. Vamos a ponerle otra vez, ya. Palabras. Y lo separo, ¿no? Frase, punto split y el espacio. Ahora, ¿por qué hago directamente esto y no limpio la frase? Porque aquí me dice que ya todo está en minúscula y solamente está separado por espacio. Así que ya tengo mis palabras. Hago lo mismo de antes. Por y palabras. Estoy recorriendo las palabras, ¿verdad? Primero para, segunda iteración epsilon, tercera iteración mayor, así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace esto? Vamos a ir recorriendo. Tengo que validar que no esté en la lista de palabras comunes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Si palabra not in, ¿en dónde? Si palabra no está en palabras comunes. Si no está, ¿qué hago? Agrego la sigla. Entonces, ¿qué hago? Le saco aquí primero. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer acá. Aquí o acá, como quieran. Yo lo hago aquí mismo, creo que lo hice. Le puse sigla, por ejemplo. Voy a ponerle sigla y sería pal en la posición 0. ¿Y qué hago? Esta sigla la agrego. Entonces sería mi lista a la que voy a agregar, siglas, punto append, y agrego la sigla, ¿no? ¿Verdad? Ahora, miren que yo no estoy tomando en cuenta algo, que me dice que la primera se agrega y la última también. Entonces, antes de hacer este recorrido, ¿qué voy a hacer? Agregar directamente la primera. Entonces le pongo, por ejemplo, palabra 1 o primera palabra, palabra 1, y le pongo palabras en la posición 0. ¿Esto qué me da? Me da el elemento 1 de la lista de palabras. Y a esta palabra le voy a sacar la sigla y le voy a agregar, ¿verdad? Entonces directamente le pongo L siglas, punto append, y ¿qué agrego? Palabra 1 en la posición ¿qué? Posición 0, porque ya está tomando una palabra y le voy a sacar la primera letra, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, si yo aquí ya no tengo que tomar en cuenta ni el primero ni el último, acá, ni el primero ni el último, entonces, acá en mi recorrido, voy a recorrer desde dónde? Desde el segundo elemento hasta el penúltimo elemento. Recuerden que acá sería desde el inicio hasta el final sin contar. O sea, hasta el final excluido. Entonces, ¿cómo yo tomo el último elemento? Menos uno, eso ya lo saben. Entonces, listo. Si no, o sea, si esto se va a cumplir, si cada palabra no va a estar en esto, le va a agregar, ¿verdad? Acá saco la sigla y le agrego. O directamente yo podría haber hecho que le agrego pal en la posición 0. También se podía haber hecho así. Nos ahorramos una línea. Listo.
Entonces esto las va a ir agregando. Y al último, como no tomé en cuenta el último elemento, le voy a poner acá, lo voy a tener que agregar. Palabra final, por ejemplo. Palabra final, palabra en la posición -1. ¿Por qué? Porque ya agregué la primera que va porque va, que es para, voy a tener que agregar la P. Luego, valido si todo esto hasta la penúltima, están o no están, se agregan o no se agregan, y la última también va porque va, es decir, la C, en este ejemplo, se va a agregar. Obviamente aquí la salida es diferente, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo es la salida. Entonces, aquí tomo de mi lista, tomo la última palabra y voy a agregar su sigla. Entonces, L siglas, punto append, y palabra final. ¿En qué posición? Posición 0, porque voy a tomar el primer carácter. Y listo. ¿Qué retorno? Retorno mi lista. L siglas. Ah, pero recuerden, aquí me dice que retorna una cadena, lo que les expliqué antes. ¿Qué es lo que hago? Cadena de siglas y la junto. Punto join, siglas. Listo. Y retorno mi cadena. Retorno cadena de siglas. Y se acabó. Entonces, si queremos, probamos el código. Vamos a poner acá print. Vamos a llamar la función siglas. Que recibe, ¿qué va a recibir? Vamos a copiar esto de aquí. Recibe esta frase y la lista de palabras comunes. Acá. Listo. Y me va a imprimir. Ah, bueno, está lo del problema de antes. Final. Y acá está. Ah, me la retorna. Recuerden, esto es importante. Miren que aquí me la está poniendo en minúscula. Yo la necesito en mayúscula. Entonces, ¿qué hago? Cuando la voy a agregar, le meto el punto upper. Le puedo poner aquí, por ejemplo, palabra punto upper y agrego. Pero yo le pongo acá. Puedo poner aquí o lo puedo poner acá, porque acá yo lo que hago es que la palabra se vuelva en mayúscula, toda mayúscula. O directamente acá, si yo lo hago al agregar, estoy haciendo que esta letra, solamente esta letra, se agregue en mayúscula. Y así. O upper y acá también upper. Y ya. Y yo le voy a correr otra vez. Hola, final. Y ya está. Entonces, revisemos el ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Me dice, la primera palabra va a ser para, esa se agrega de ley. Entonces tenemos la P. Epsilon está en mi lista, el de a un para, no. Entonces se agrega. Mayor, tampoco está, se agrega. A sí está, entonces no se agrega aquí. Cero, cero está, no está, así que se pone también cero. Existe, existe, no está, se agrega también. Un sí está, miren que está acá, entonces no se agrega. Delta, delta no está, se agrega acá. Mayor, no está tampoco, porque ya lo teníamos antes. Mayor también se agrega. Y cero, bueno, A si está, entonces no se agrega. Y cero que sea o no sea que esté, por ejemplo, si está aquí, igual se va a agregar. Entonces, eso sería la pregunta 3. Como no me pide que utilice la función en un programa principal, lo dejo hasta el retorno. Eso sería todo. Aquí voy a cambiar el ejemplo, aquí sería para, para X. Ah, es que le puse para, sería para todo X, ¿no? Aquí obviamente me retornaría el todo también, ¿no? La T. T, E, M, C, E, T, C. Así sería, más o menos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ah, el mayor me faltó. Sí, no, delta mayor. Listo. Esto es solamente el ejemplo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Lo hicieron similar? Tema 4. Una vez. Entonces, los que se fueron por el cafecito, si ya tienen una duda, ya saben, me avisan nomás. En ese hice un foreign range. ¿En cuál? Aquí también puedes hacerlo. Ahí lo que tendrías que hacer es, obviamente, si tú haces un foreign range, ¿no verdad? Aquí tendrías
la iteración, aquí tendrías el rango, que tu rango obviamente sería todas las estas, ¿no? ¿Verdad? Supongo. Entonces, y tendrías que ir, ya sabes que, por ejemplo, si lo haces por todo el rango, en la primera iteración, la i se va a volver 0 y vas a tener que tomar de tu lista, ¿no? De mi lista de palabras, el elemento 0, que va a ser la primera palabra. Y así, ¿no? O sea, palabras en el índice i. Que si aquí le pones la i, en el índice i. Ahí va a ser tu primera. Y así, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para que lo veas más práctico, sería, por ejemplo, por i in range, le metes un len de la lista de palabras. Y acá adentro, tu palabra que se volvería sería palabras en la posición i. Y ya, y ahí trabajarías con eso. If, palabra, y ahí le meterías todo eso. ¿No? ¿Verdad? Eso en caso que lo quieras trabajar por iteración, o sea, por posiciones, perdón. También lo puedes hacer así. Sí, también es válido, también es válido. Yo preferí recorrer por elementos porque se me hace más lineal y más rápido. Y ya le meto directamente acá, como vieron, les metí el loop. Y tomé obviamente desde el segundo elemento hasta el final porque yo sabía que estos ya se agregaban porque se agregaban. Entonces lo metí antes y lo metí al final. Y listo, se acabó. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no, vamos al tema 4 directamente. Ya sabe, 17 minutos, 16 minutos, así que todo ok, listo, listo. Entonces vamos al tema 4, el penúltimo. Este valía también 25 puntos. Hasta aquí, si tenían todo esto, 30, 55. Con este ya completaban 80, o sea, ya están AP más que AP y recontra AP. Me dice, defina una función, otra función. Rotación parcial que recibe dos parámetros. El primero es una lista de números y el segundo es un número cualquiera positivo, o sea, mayor a 0. Y que es menor al tamaño de la lista. Si yo tengo, por ejemplo, mi lista, que es 1, 2, 3, bueno, 3, 4, 5, mi K, ¿qué va a ser? K va a ser igual a, como tengo aquí 5 elementos, ¿verdad? 5 elementos, mi K va a ser igual, por ejemplo, hasta un máximo de 4. Entonces, va a ser menor o igual a 4. Esto ya como es básicamente lo que te está diciendo la orden. Hay que, programación hay como que cranearlo un poquito, o sea, tener la imaginación, decir, si me dan esto, yo sé que hasta aquí nomás llego. Entonces, recibe todo esto y te dice la función, le puse así, realiza una rotación a la izquierda de todos los elementos de la lista, pero solo con los primeros K elementos. Y obviamente retorna y la retorna, vamos a ponerla aquí. Y la retorna. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una lista y mi K obviamente es menor, perdón, a la cantidad de elementos que tenemos, a la longitud, y me está retornando los números que son divisibles para 3 en este caso. No, perdón, qué bruto, me confundí con el de acá. Me realiza la rotación, perdón, de los primeros 3 elementos. Ya ando descansado, muchacho. Entonces, si vemos, tenemos 130, 220 y 242. ¿Cuál es mi salida? El 220 pasó a la izquierda, ahora este pasó acá. El 242 pasó donde está el 220. Y el 130, como no tiene a dónde ir a la izquierda, se pasa a la posición del 242. Esto lo vemos más rápido y de mejor manera aquí. De hecho, el examen mismo te lo ponía. Como puedo observar, los elementos rotaron a la izquierda y el primer elemento, como no tuvo dónde rotar, pasa a la posición K. Así. En este caso, ustedes saben que si aquí tienes 3, en la posición va a ser 2, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque las posiciones se cuentan desde el 0. Eso ustedes ya lo saben. 0, 1, 2. Y pasan K. Ya, listo. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Primero, definición de función, le metemos rotación parcial. Ya con esto tenemos un punto, aunque sea. Le metemos números y K. Listo. Ya tengo mi lista, ya tengo mi entero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la respectiva rotación. Hay algunos que lo hicieron, le metieron primero una lista copia. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque le pregunté obviamente al profesor, le pregunté si ya suponía que recibía una lista copia, porque obviamente cuando tú vas a hacer rotaciones o alterar una lista, trabajas con una copia por si acaso, ¿no? Si vas a necesitar la lista original.
Pero bueno, vamos a ponerle la lista de copia. Vamos a ponerle números C. Número C de copia. Le vamos a poner números de copia. Esto para los que lo hicieron con copia. Yo no lo hice, pero sí, en algunos casos puede haber sido necesario. Si el docente mismo te lo decía, entonces ya sabes, trabajas con la copia. ¿Y aquí qué hacía? Aquí algunos hacían, déjenme un segundo, espérenme, revisar acá. Tenían algo diferente aquí, mira, acá está. Entonces, primero sacaban de la lista, sacaban los primeros K elementos. Es decir, si yo tengo 3, saco los primeros 3 elementos, 130, 120, 140. Pero menos 1. Es decir, creo que hasta aquí más o menos. Entonces, lo pongo K elementos y le saco, ¿no? ¿Verdad? Número, no, sería, sí, números.pop igual a K menos 1. ¿Esto qué hace? Básicamente, me elimina de la lista los elementos que están en la posición hasta menos 1, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí, en esta K elementos, en esta variable, voy a almacenar esos elementos. Y ya. Entonces, de ahí que hacían, hacían el insert, si no me equivoco. Me voy a revisar. Aquí. Números.insert, Simón. Entonces, a número C, le hacían insert y le ponían el, creo que era, ¿cómo era? Espérame. Números, ya, insert 0 y Simón, 0 y cada elemento. ¿Qué hacían básicamente? Acá primero generaban la copia. Segundo, sacaban esos elementos y luego los insertaban. O sea, sacaban estos elementos, los insertaban y luego creo que añadían los demás elementos, ¿no? ¿Verdad? No, es directamente. Ahí estaba, Simón. Entonces, y retornaban eso de ahí. Return, números. Ahora, esta forma para mí se hizo un poquito extraña. Es rápida, es sencilla, pero yo no la ocupé. Yo hice una segunda forma, ya la vamos a revisar para que vean. Rotación parcial, vamos a poner rotación parcial. ¿Y qué parámetros va a recibir? Vamos a copiar esta lista. Y le ponemos el 3. Ya. Y esto sí te va a dar. Mira, vamos a ponerle acá cualquier cosa, final. Y si te daba, mira. ¿Dónde está? Aquí me falta algo, espérame. ¿Qué elementos? Número K menos 1. Números puede ser 0 elementos. Elementos. Sí, ¿no? Aquí me está fallando algo. Déjame revisar. Déjame pausar un ratito dejar de compartir. Números K elementos. Números.pop. Ya. Ahí sí. Ahí está. Ahora sí me debería dar. Déjame revisar. Efectivamente, pero debería. Déjame ver. A ver. Uno de ustedes hizo esta forma, pero creo que fue David. Yo la implementé y te cuento que no me dio en los primeros intentos. En el programa de acá que tengo sí me da. Mira, ya te lo voy a poner acá. El programa sería... eh, es que acá me da como desordenado. Ya te lo voy a poner acá en el otro programa. Aquí sí me da. Y de hecho es exactamente lo mismo. No sé por qué no funciona. Sería print, rotación parcial. Voy a trabajar con la misma lista. Y con el 3. Sí, sí, dame chance. Te voy a imprimir para que veas acá cómo me da. Y me da bien. Ahora no me da bien.
Vamos a compartir la pantalla. Sí, porque acá, con esa forma, a mí se me hizo como raro. Ahorita te la presenté. Y aquí está, obviamente, esto es los temas anteriores. Acá está, mira, la forma 1, ¿dónde está? Aquí, forma 1, que le puse, y es esta de aquí. Recibe los parámetros. A esta lista, obviamente, le puse sin copia. Le saco los K elementos y de aquí los inserto. Y ya. Y eso era todo, según recuerdo. Entonces, pero acá me da como desordenado. Entonces, no me acuerdo si, mírame si en la forma hay algo mal que estoy poniendo, porque esta forma cuando yo la vi dije, está bien, pero no sé, no me gusta. Ahí si ves algo que haya que corregir, el que yo me acuerdo, está bien. Entonces, tienes la lista, obviamente, que sacas el pop y la posición para -1, y ya, debería, en teoría. Confírmame. El pop es 0. Ah, y luego insertas en la posición K-1. El pop es 0. ¿Seguro? Ahora vamos a poner eso que me acabas de decir. Insertas en la posición K-1. A ver. Así tú me dices. Ahí creo que sí estás chequeando la pantalla. ¿Me confirma? Sí, a ver. Vamos a probar esta forma. Hola, final. Efectivamente, tienes toda la razón. Ahí sí da. Entonces, lo primero que haces, ya, chequeando tu código, lo primero que haces es eliminas o sacas el elemento en la posición inicial y luego lo insertas en la posición -1, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estás haciendo, básicamente. Entonces, claro, lo que hace tu código es, tienes, por ejemplo, esa lista, ¿no? ¿Verdad? Vamos a copiar acá vamos a copiar esto. Tienes esto. Lo que hace aquí, básicamente, es lo siguiente. Como ya tengo la lista, primero saca el elemento K, por ejemplo, el elemento K, y te sacó el elemento 0, en este caso el 130. Lo eliminó de la lista. Esto hace prrr, y lo manda así, pa, para acá. Entonces, como viste, todos los demás elementos recorrieron a la izquierda hasta aquí, ¿no? Hasta esta posición. Y luego, cuando lo inserta en la posición K-1, es decir, en la posición, si aquí es 3, -1, 2, sería 0, 1, y en 2, aquí lo inserta, el 130. Y ya, eso sería todo. Eso sería todo, básicamente. Ahora, mi forma es un poquito más larga y más desastrosa, le digo yo, pero para mí más elegante. Vamos a ponerle la misma de rotación parcial, números y K. Vamos a ponerle rotación parcial 2 para que se tenga. Esta es la elegante, esta es la elegante. Yo lo que hice fue lo siguiente, mi análisis, ¿no? ¿Verdad? Esa está God, la verdad, la del insert. Yo hice lo siguiente, como tengo los elementos, ¿sabes qué? Primero voy a tomar una lista rotada. Una lista rotada. Para el que no entendió el insert, insert, vamos a explicar esto, para el que no lo sabe muy bien. Insert lo que hace, toma dos argumentos. El primero, la posición, y el segundo, el elemento que va a insertar. En este caso, obviamente acá antes del punto va a tener la lista, ¿no? La lista donde vas a insertar. ¿Qué insertas? El elemento tal en la posición tal. Lo en español sería, en esta lista, insértame en esta posición esta tontera. Y ya. Entonces, el 130 en este caso va a pasar a la posición del 242 y estos dos de aquí se van a ir hacia la izquierda. Y ese es todo el problema. Se acabó. Obviamente porque lo eliminas, ¿no? ¿Verdad? Primero. Si no, si yo no hiciera digamos, eliminar este elemento y yo pongo directamente que lo inserte, ¿no? ¿Verdad? Lo que va a hacer es ponerlo aquí. Y esto se va a correr para acá. O sea, del 242 se va a correr para allá, para la izquierda. Se va a poner así. 130. Así se va a poner.
Entonces, por eso primero eliminen el y luego el insert. Mi forma es, creo una lista rotada donde voy a poner, obviamente voy ¿cómo se llama? Voy a retornar una lista nueva. Y lo que hice fue, bueno, ok, voy a separar los K elementos y los voy a ir metiendo, miren. Chequéate este. A ver si me acuerdo cómo lo hice. Ya estoy medio cansadito. Simón. Ya. ¿Qué hice? Recorrí la lista de números. ¿Desde qué posición? Como yo sé que el primero va a pasar a la última posición, ¿qué hago? Recorro, pero sin contar el primero. Por elemento, por ejemplo, y números. Yo le voy a poner número porque ya estoy cansado de los mismos parámetros. Por elemento en números. Pero, ¿en números en qué posición? Ojo, la posición 1, ¿hasta qué posición? En posición 1, en este caso 220, hasta la posición K. ¿Por qué? Porque K ya directamente, si yo le pongo aquí el 3, esto no me lo va a incluir y me va a tomar hasta la posición 2 en este caso. Entonces ya, si yo tengo 3, ¿no? Si tengo 4, me va a tomar hasta el 3, ¿no? Si tengo K5, me va a tomar hasta el 4. Y ya, y eso los agregué por elemento y le puse L rotada, punto append, y que agrego el elemento. Entonces, hasta ahí voy a tener, en este ejemplo, voy a tener este aquí y este aquí agregados. ¿Ok? ¿Qué hago? Siguiente elemento, agrego qué elemento, el elemento principal. ¿Por qué? Porque ya se agregó primero en esta lista. Si yo tengo, por ejemplo, no tengo 3, tengo 5, ya se agregaron esos primeros 4 elementos, digamos. Y de ahí le meto el siguiente. Le puse L rotada, punto append, y le puse número. ¿En qué posición? La posición inicial, porque es el que me falta. Y de ahí el restante. Yo le puse for y le metí restante, in, números. ¿Desde qué posición? Recuerden que ya tomé la posición 1 hasta acá, sin incluir. Entonces incluyo K aquí, K hasta el final. Y ya, y ahí le puse L rotada, punto append. Y el elemento. Restante selecto. Restante. ¿Y qué hago? Retorno a esa lista. Return, L rotada. Y mira, chequéate la magia de esto. Vamos a llamar ese ahí. Pegarlo aquí. Rotación parcial 2. Y verás que me va a dar lo mismo. Esa es para hola, final. Y mira, me da exactamente lo mismo. Primero, añadí los elementos hasta acá. Luego, le metí el elemento inicial. ¿No verdad? Acá está. Primero añadí los elementos hasta acá, sin incluir. Luego el elemento inicial. Y luego le añadí los elementos restantes. Da exactamente lo mismo. Si yo no sabía cómo trabajar con insert, por ejemplo, si el que no sepa cómo trabajar con insert, lo hace de esta forma. Y ya está. Ese es todo el problema. Listo. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguien que se perdió con mi forma o se perdió con la primera forma? Yo la verdad la vi muy pro la primera, pero quise irme a lo seguro. Así que bueno, hasta ahorita eso sería todo. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. ¿Por qué? Porque mi pregunta no me dice que llame la función. Entonces, vamos a dejarla hasta ahí. Ok, vamos con la siguiente. Tema 5 entonces. Ninguna duda, nada. Hasta ahí, 25 puntos entonces. AP. Ok, esa es. Listo. Entonces, el tema 5, vamos por el último para ya terminar la grabación también. Mira, hasta ahorita nos quedan 40 minutos si es que hubiésemos iniciado el examen, digamos. Son 2 horas. Entonces, yo creo que lo terminé en 1 hora también. No me acuerdo si... Ay, ¿cómo se llama este chico? Sebas. No, lo terminó en 1 hora también, pero por ahí mismo vamos. El siguiente nos dice buscar divisibles. Obviamente, ya directamente, ¿no? Ya sabemos que si tenemos que definir una función, le metemos de buscar divisibles. Digamos, que recibe números y recibe divisor. Hasta ahí ya tenemos un punto de la pregunta. Recibe una lista con números enteros, obviamente como en la anterior, ¿no? Ahora recibe una lista con números enteros y un número entero positivo. Si me dice que es divisor, entonces vamos a trabajar algo con división, ¿no? La función retorna una lista con los números. A ver, la función retorna una lista con los números de la lista recibida para dicho
Uy, me perdí en lo que escribí, pero sí. Está bien escrito. La función retorna una lista con los números de la lista recibida para dicho el número de divisor que recibe. What the fuck? ¿Qué escribí aquí? Voy a escribir lo más bonito, que está feo. La función retorna una lista con los números que son divisibles. Son divisibles para dicho número de la lista recibida. Sí, eso es todo. Porque está en un entreverado. Entonces, me dice, la función retorna una lista con los números que son divisibles para dicho número de la lista recibida. Y luego nos dice, implementa un programa principal que realice lo siguiente. Aquí ya veo que tiene aleatorios, entonces en mi pregunta no lo voy a poner acá arriba, lo podría poner, pero no lo pongo, ¿por qué? Porque estamos trabajando por pregunta. Entonces, en esta pregunta, al inicio yo tenía que ponerle import. O después de la función, antes de mi programa, import random. Si quiero lo dejo ahí, ¿no verdad? Si no, le pongo un alias, a rd, a rn, lo que sea. A rd le pongo yo. O si no, los que saben, ponemos from, ¿cómo era? From random, import, y le pones así. Así. Y ya está. Esta es otra forma también de llamar a la librería. Pero yo prefiero, para ponerle los alias, el import as rn, en este caso. ¿Ok? Entonces, pero bueno, antes de todo el programa principal, vamos a usar la función, vamos a crear la función. Acá tenemos un ejemplo, ya tenemos una lista con números y el divisor, y acá tenemos los elementos, en verdad, los números que son divisibles en este caso para 6 de toda mi lista. Ya vamos a ver cómo se crea esa lista y todo. Entonces, primero creamos esta, ya tenemos números, ya tenemos divisor, o sea, la lista de números. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hice yo ahí, creo que fue, si no me equivoco, recorrer directamente, efectivamente. Primero, creo mi lista, puse divisibles, le puse yo, divisibles. Creo mi lista vacía, ¿para qué? Para añadir ahí los elementos que van a ser divisibles, ¿no? Entonces le pongo divisibles. ¿Qué hago? Recorro directamente. ¿Por qué? Por número y números. ¿Por qué? Porque yo ya tengo mi lista, no tengo que arreglarle nada, no tengo que mirar nada, no tengo que validar nada, solamente recorrerla y ahí crear mi validación. ¿Cuál es mi validación? Mi condición de que sí, el número, el elemento, ¿no verdad? El primer elemento, en la primera iteración, obviamente, si este número es divisible para el divisor, ¿no verdad? ¿Cómo yo creo esa condición? Los que ya han de haber practicado saben que para que un número sea divisible tiene que dar un cociente, un residuo, perdón, cero, ¿verdad? En este caso, y si el número, el elemento, el módulo divisor es igual a cero y se crea. ¿Por qué esto? Porque ustedes saben, por ejemplo, 45, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá abajito. 45 dividido para 5, eso te va a dar 9, ¿no verdad? ¿Y cuánto te dio en el residuo? Te va a dar 0. Si yo le pongo 45 dividido para 7, ¿no verdad? Esto te va a dar, si no me equivoco, 6, pero punto y algo, porque te queda residuo. Entonces, para yo saber si un número es divisible para el otro, su residuo debe dar 0. Entonces, esto es lo que hace módulos. Para los que no se acordaban cómo hacer este tema, módulo. Módulo me da el residuo. Entonces, si el residuo de esta división del número y el número divisor es 0, ¿qué hago? Lo agrego a divisibles. Divisibles, punto append. Y agrego, ¿qué cosa? El número. Obviamente, si no va a ser divisible, no se va a agregar. Y listo, creo que eso era todo. Y retornabas la lista de divisibles. Divisibles. Y ahí está. Hasta ahí, creo que todo bien. Eso era toda la función, creo, si no me equivoco. Y ya. Entonces, me dice, programa principal. Un segundo. Ahora sí. Me dicen, luego implemento un programa principal que realice lo siguiente. Genera una lista con 32 números aleatorios entre 5 y 452. No me acuerdo si este era el dato exacto, pero si no me equivoco era más o menos por ahí. Entonces, por algo yo ya agregué mi librería random, ¿no verdad? Y le meto la lista. Entonces, ¿cómo hago esa lista? Le pongo números aleatorios, no aleatorios, y creo mi lista vacía. Y aquí voy a agregar los 32 elementos. Entonces, ¿cómo los agrego?
hago una iteración, o sea, itero 32 veces. Por i in range, ¿cuántas veces? 32. Ahora, ¿por qué le pongo 32 y no 33 si el último número no se incluye? Porque si yo no especifico nada al inicio, va a empezar desde el 0, ¿no? ¿Verdad? Si yo aquí pongo 1, acá tendría que poner 33. Pero como yo no lo puse, le pongo directamente 32. ¿Ok? Entonces, 32 veces, ¿qué va a hacer esto? Vamos a poner un número aleatorio, n ale le voy a poner. Llamo a mi librería con rd, con el alias que le puse. Si yo no pusiera un alias, tendría que llamarla directamente con random. Entonces, aquí sería random, punto. Y aquí todo lo que... Entonces, pero como yo le puse un alias, tengo aquí rd. Deme un segundo. Ahora sí, perdón, disculpe. RD, ¿y qué hago? Genero, ¿no? Ahora, ¿cómo genero números aleatorios? Con random. Esto ustedes ya lo saben. Entonces, ¿entre qué rango? Entre 5 y 452. Randint toma el parámetro inicial y o sea, el número inicial y el número final, y Randint sí lo cuenta. Entonces aquí yo no tenía que poner 453, por ejemplo, si este era el último día. Porque aquí esto me podía generar un número mayor. Entonces ahí ya tendríamos un problema. Randint sí lo toma en cuenta el último número. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con este número? Número aleatorios, punto append, y agrego el número. Genial. Y ya está. Ya tengo mi lista con 32 elementos. Hasta ahí ya tenemos otro punto. El de la función, ya tenemos, y ya tenemos el de la lista con los 32. Lo siguiente me dice, genera un número aleatorio entre 6 y 19. A ver, número random, por ejemplo, número random. ¿Y cómo lo genero? Igual que lo anterior, randint, ¿entre qué? 6 y 19. El 19 ya va incluido, así que lo pongo ahí. Y listo. Me dice que implemente la función definida anteriormente y utilice las variables que ya acabo de generar, ¿no? La lista y el número aleatorio. Entonces, ¿cómo la implemento? Le pongo, por ejemplo, función o directamente en el print. Le pongo función, buscar divisibles y le añado, ¿qué cosa? Mi número aleatorios, mi lista de números aleatorios y mi número aleatorio, ¿no? Mi n random, mi número random, lo que es. Número random. Y ya, ¿y qué hago? Imprimo esto. Ya, y se acabó. Eso era todo. Si yo recorro, o sea, si yo corro el programa, obviamente estoy a hola, final. Acá está. Esta es mi lista. Si yo quiero ver, por ejemplo, ahorita vamos a ver, vamos a imprimir aquí abajo números aleatorios y vamos a imprimir el divisor, el número random, o la final. Aquí, mira, esta es mi lista resultante, los que son divisibles para, en este caso, para 11. Esta es mi lista que me dieron, o sea, la lista que se generó aleatoriamente con 32 elementos, y este es el número divisor, ¿verdad? Entonces vamos viendo y vamos a ir, o sea, lo que va a hacer la función es ir uno por uno. 32 divisible para 11, no. O sea, ¿es divisible? No. No, 395, no, 300 tampoco, 222 tampoco, 281 tampoco, y así hasta que llega al elemento que sí es divisible, 374. ¿Es divisible? Sí, lo agrega a mi lista de divisibles. Y así va recorriendo. 385 también, 132 que está acá, 363 que está acá, y el 132. Ahora, si ves, ¿dónde está el otro 300? Aquí está, 132. La lista tiene dos elementos iguales, 132 y 132. En mi problema, en mi pregunta, no me dice que tenía que validar que sean elementos únicos. Si yo o el docente les hubiese dicho, tienen que validar que sean elementos únicos, ¿qué hacían? Obviamente no hacían un for in range 32, porque si aquí hacen la validación, ¿no? ¿Verdad? Y nale, not in, números aleatorios, y agregaban, ¿no? ¿Verdad? Esto les podía dar error al final, o sea, les podía dar menos valores. Les podía dar 30, les podía dar 15, les podía dar 1 incluso. Entonces, eh, lo que yo hago en este caso es un while. Si me pedían que valide esto, le ponía while len de números aleatorios
menor a, ¿cuánto era? A 32. Y ya, hice así esto. Listo. Pero como no me lo pedían, no teníamos que validar eso, solo ahí sí. Ya, ahí está. Ese era todo el programa. Y se acabó el examen. Ya tenemos 15, 30, 55. Con cualquiera de las dos teníamos los 80. Y la última que valía 20 puntos, 100. Ahí está el AP, muchachos. Eso sería todo. Ya probamos cada función, ya vimos que sí da, las dos formas del tema 4. Entonces, ¿alguna pregunta, consulta, dudas, aclaraciones, algo que no se haya entendido? Voy a dejar de compartir. Porque ya eso sería todo. AP, AP. Esa es. Ya saben, muchachos. Entonces, eso sería todo. Voy a parar la grabación, esperando que hayan tenido éxito en sus exámenes. Todo bien. Gracias, gracias. Espero que hayan tenido éxito en sus exámenes. Si no, aquí estoy, perdón, ya saben. Tienen mi número, lo dejé en el afiche. Cualquier duda, cualquier consulta, un problema que necesiten, pueden escribirme con mucho gusto y si no estoy ocupado, se lo respondo al momento. Si estoy ocupado, se lo respondo apenas me desocupo. Entonces, obviamente no lo voy a hacer, si me piden una lección, no la voy a hacer al momento, pues no. Ya ustedes saben que eso es deshonestidad académica. Pero cualquier otro momento, ya saben, pila. Así que gracias por todo, vamos a parar la grabación. Muy bien. Listo.